Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Foro 89.5. Este 3 ya de noviembre del 2022, ya estamos en el penúltimo mes del año, con mucho gusto llevando una emisión más de su programa. Invitar para que participen con nosotros como cada jueves. En un momento más aparecerán los números en cabina para que pues nos hagan llegar sus comentarios sobre los diferentes temas que abordamos en este programa. Y bien, el día de hoy pues también tenemos un programa muy interesante donde vamos a hablar de un tema que nos compete y compete en realidad a todo el continente, que fue las elecciones que se llevaron a cabo en Brasil. La segunda vuelta se llevó a cabo el fin pasado. Bueno, antes de iniciar con el tema, aquí están los números en cabina, que es el 4421 9212 93, y también lo pueden hacer al 4421 921200 con la extensión 37120. Muy bien, pues bueno, entonces bueno, aquí también está para mandar WhatsApp, 4422 49 87 88. Pero bien, como comentaba, el día de hoy pues vamos a abordar pues las elecciones en Brasil, unas elecciones que la verdad fueron bastante apretadas, que mostraron cómo pues el país brasileño pues está dividido en dos proyectos bastante marcados, con una posición bastante definida por parte de los líderes que encabezaron pues los dos partidos que pasaron a la segunda vuelta. Hay que recordar que en Brasil, para que alguien llegue al poder, tiene que tener el 50% más un voto, es decir, hay una primer vuelta donde participan todos los partidos políticos. Los dos partidos políticos que tienen mayor voto son los que pasan a la segunda vuelta, y lo que sucede con los partidos perdedores es que tienen que escoger a uno de los dos partidos que ganan, o los dos personajes que pasan a la segunda vuelta, pues se tienen que sumar a estos proyectos. Y entonces en este caso, después de un mes de la primera vuelta, se llevó a cabo la segunda vuelta de elección en Brasil, donde finalmente Lula da Silva va a ganar precisamente las elecciones para un nuevo mandato. Estas elecciones logró pues apenas el 50, arriba del 51.8, es decir, sacó el 51.8 sobre Bolsonaro, y esto le va a permitir acceder a un nuevo periodo de gobierno. Es muy interesante lo que sucedió en Brasil por varios datos que nos arrojan estas elecciones. Para empezar, hay que considerar que Lula da Silva obtuvo 60 millones en todo Brasil, y Jair Bolsonaro alcanzó el 58 millones. Esta cantidad, pues la verdad es que es una participación sumamente alta, muy importante. Simplemente por el hecho de haciendo una comparativa, nos podemos dar cuenta que en el caso de México, para las últimas elecciones donde llegó precisamente Andrés Manuel López Obrador al poder, pues entre los votos que obtuvo él, más los votos del PAN, el PRI y todos los partidos, sumaban prácticamente pues los votos que se llevó cualquiera de estos candidatos, tanto Lula da Silva como Jair Bolsonaro, lo cual nos habla pues de la gran participación que se llevó en aquel país, ¿no? Eso es una gran participación. Nos habla también ahí de lo dividido que está, apenas una separación de 2 millones de votos, los cuales pues tienen la situación actual, ¿no?
Lula da Silva, que llega contento después de haber vivido también un proceso bastante complicado, porque hay que recordar un poquito la historia de Lula da Silva, este personaje que desde los 70 se involucra en la lucha laboral, en la lucha de los trabajadores, sobre todo en la metalurgia, ¿no? Él lo escogen como líder sindical precisamente a mediados de los 70. Para los 80 él va a formar su propio partido, que es el Partido del Trabajo, el cual poco a poco va a empezar a encontrar un espacio dentro de el imaginario público, y muy pronto, pues en las elecciones presidenciales va a tratar de tener una participación. De hecho, va a perder en 3 ocasiones el intento de llegar a la presidencia, pero finalmente lo va a lograr en el año 2003, donde llega. Y pues bueno, los logros van a ser pronto, ¿no? En el 2006 se reconoce por parte de las instituciones encargadas de hacer estos cálculos, que Brasil había reducido en un 11% la pobreza extrema. Sin embargo, en el 2010 deja el poder, ¿no? Lo deja en el lugar de esta Dilma Rousseff, que también era una compañera del mismo partido. Sin embargo, esta va a ser acusada por corrupción, va a tener que dejar precisamente el poder, y a partir de ahí se va a iniciar una serie de investigaciones en las cuales se trata de involucrar precisamente a Lula da Silva por sobornos, en los cuales pues lo van a llevar finalmente a la cárcel en el 2016, 2017, no estoy seguro, donde va a permanecer prácticamente 500 días en la cárcel. Esta situación va a cambiar en el 2019, cuando sale finalmente Lula da Silva de la cárcel. Se comprueba que pues estas acusaciones pues no tenían fundamentos, y sale, y luego saliendo de la cárcel pues nos hace saber que él iba a aspirar precisamente a la candidatura presidencial para este año, para el 2022, compitiendo contra Jair Bolsonaro, el cual pues volvía a tratar de repetir mandato. Hay que recordar que pues este personaje también ha sido pues bastante polémico, sobre todo por tener en algunas ocasiones posturas fascistas, ¿no? Por tener una postura completamente neoliberal. Incluso una de las críticas más severas que se le ha hecho a Jair Bolsonaro fue su falta de empatía con el desorden y la destrucción del medio ambiente que se estaba llevando en el Amazonas. Hay que decir que durante el periodo de Jair Bolsonaro, la gran afectación al Amazonas que se dio a través de los incendios forestales, en los cuales pues no se le dio gran importancia, pues sobre todo estaban pensados en convertir esos espacios, esas tierras que antes pues ocupaban parte del Amazonas, se convirtieran ahora en este proceso de producción ganadero. No recordar que Brasil es uno de los países productores de ganadería a nivel internacional, y que su carne pues se exporta prácticamente todo el mundo, y para tener ganadería se necesitan tierras, las cuales pues están de alguna forma tomando de pues estos espacios que antes formaban parte de la selva. ¿Qué otra implicación importante tiene la llegada de este nuevo gobierno de izquierda a Brasil? Fíjense que pensándolo en una cuestión geográfica, geopolítica, pues también nos da un escenario completamente diferente, porque prácticamente en toda América Latina, y desde México hasta la Patagonia, pues el mapa político ha tenido un cambio bastante interesante, ¿no? México teniendo un gobierno de izquierda con Andrés Manuel López Obrador. En Centroamérica también está Honduras con Xiomara Castro, ¿no? Que también está ahí con una bandera de izquierda. Daniel Ortega en Nicaragua,
más al sur, bueno, hay algunos gobiernos en Centroamérica que todavía siguen siendo de derecha, sobre todo Panamá, eh, ¿cuál otro país está por ahí? Bueno, hay varios países que son como complicados como definir en Centroamérica. Sin embargo, ya entrando en el continente sudamericano está Colombia, el cual también acaba de tener un viraje después de pues prácticamente haber tenido siempre gobiernos de derecha. Ha llegado Gustavo Petro a Colombia, también con unas elecciones bastante apretadas, complicadas. Sin embargo, pues ya Colombia ha pasado también a estar gobernado por la izquierda. Nicolás Maduro en Venezuela, que también sabemos las críticas que se le han hecho a este gobierno. Está Pedro Castillo en Perú, también con un gobierno de izquierda. Luis Ignacio Lula da Silva, ahora en Brasil. Podremos saber también de Luis Arce en Bolivia, que encabezando también un gobierno de izquierda. Gabriel Boric en Chile, Alberto Fernández en Argentina. Y esto pues nos habla ya de un panorama, un globo bastante rojo, bastante tendido a la izquierda, lo cual también nos hablará de los cambios de estrategia de geopolítica, sobre todo también los lineamientos que vienen de Estados Unidos. Hay que recordar que apenas hace un año se llevó a cabo la Cumbre de las Américas, donde se hablaba de la importancia de incluir a todos los países para tratar de llegar a acuerdos y romper con esta tradición, sobre todo norteamericana, de imponer una visión y una postura muy imperialista, ¿no? Muy de defender sus intereses, muy de seguir imponiendo más que escuchando y teniendo una relación pues mucho más de, de hermanazgo, mucho más equilibrada, mucho más equitativa, y no una relación de pues yo digo que se va a hacer y tú obedeces, ¿no? Entonces lo que está sucediendo ahora será bastante interesante ver cómo este bloque sudamericano de izquierda va a buscar pues revertir este tipo de políticas. Vamos a ver cómo se va a asociar y cómo va a trabajar de aquí en adelante, porque también hay que decirlo que a pesar de que todas son izquierdas, pues no son iguales, sino que cada una pues tiene sus propias características. No hay izquierdas que también se le han pues hecho críticas bastante severas por la falta de democracia, como ha sido el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, incluso el caso de Cuba, donde pues se les ha hecho unas críticas bastante severas por no cuidar y no defender los derechos humanos y tener una cantidad de situaciones bastante delicadas. ¿Qué países quedan fuera de esta estructura de la izquierda? Pues está Uruguay, ¿no? Que también hay que decir que durante mucho tiempo pues tuvo a un presidente de izquierda que funcionó bastante bien. Sin embargo, pues ahora tiene un gobierno de derecha. Está Paraguay, que también sostiene un gobierno de derecha, Ecuador, Panamá, y como comentaba, algunos países de Centroamérica que también, pues ahí no está muy definido, el caso incluso de Guatemala, El Salvador, que Belice, que tienen ahí otro tipo de gobiernos. Entonces, lo que también nos estamos dando cuenta, y es muy interesante comentar, es que si vemos la cantidad de población que ahora va a estar gobernada por parte de la izquierda, pues estamos hablando de 552 casi millones de personas que actualmente estarán gobernadas con este tipo de régimen. Y en el caso de los gobiernos que están gobernados por la derecha, son 62 millones de personas, ¿no? Que nos habla también ahí de pues cómo ya va a haber una gran diferenciación entre las personas que están gobernadas por un tipo de régimen y por el otro, ¿no? Esto también pues sí habla de un nuevo panorama geopolítico. Será muy interesante ver
cómo estas alianzas y estos tratados de libre comercio, que sobre todo antes estaban muy alineados con Estados Unidos, pues ahora va a tener que tener un viraje bastante diferente, sobre todo lo que comentaba hace ratito, ¿no? La forma en que Estados Unidos pues había impuesto sus formas, sus estrategias, sus políticas, pues ahora tendrán que también verse diferentes. Será muy interesante ver si la propuesta que se trató de llevar a cabo hace un año a través de la Cumbre de las Américas por parte de nuestro gobierno, de pues escuchar e integrar a América Latina viéndose como un bloque completo, un bloque que permita eh, pues definir estrategias en las cuales pues cada uno pueda hacer sus propias aportaciones sin tener que tener una relación impositiva, sobre todo por el vecino del norte, ¿no? Entonces será muy interesante ver lo que sucede. Otro tema que también podemos aquí abordar es la cuestión del sistema electoral brasileño, el cual también incluso fue pues reconocido por parte de nuestro presidente, y creo que también es muy interesante este tema, sobre todo ahora que se empieza a discutir y debatir en nuestro país la cuestión del sistema electoral y la reforma electoral de nuestro país. Lo que sucede en Brasil es que ya tienen un voto electrónico, ¿no? Lo cual también permite que pues su PREP sea mucho más rápido. Ellos supieron pues cuál era el ganador en las últimas elecciones en prácticamente unas horas, ¿no? No es necesario hacer todo este gasto de papeles, porque lo que ellos hacen son urnas muy parecidas a las que usamos actualmente. Sin embargo, nosotros entramos y tachamos un papel. En el caso brasileño, ellos hacen un voto en, en una computadora. Al final, la computadora va a hacer el mismo conteo y se van a enterar de cuál es la situación que está dándose en estos países. Entonces, pues será muy interesante eh, pues ver lo que se va a dar en el caso mexicano por parte de este proceso eh, de electoral. Manu, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Sí, como bien comentas, Brasil ha dado un giro importante. Ya venía trabajando con Lula durante dos periodos y llegó una ruptura allí importante directamente de las derechas golpistas con Dilma Rousseff, que se quedó a dar seguimiento al proyecto de Lula da Silva. Bien comentas que hay una nueva oleada en América Latina y es cierto. Sin embargo, creo que la oleada de este momento es muy diferente, perdón, a comparación de la época cuando estaba Felipe Calderón como presidente y que América Latina tenía una oleada importante. En ese entonces Correa en Ecuador, mismo Lula en Brasil. Y había unas pequeñas matices de la izquierda que había llegado con una importante presencia, no solamente del Poder Ejecutivo, también del Legislativo y de senadores. Ahora esta nueva oleada de izquierda, que ahora sí, por primera vez, eso sí vale la pena mencionar y creo que es algo importante para las izquierdas y las izquierdas democráticas, porque también a veces se habla de las izquierdas como en una expresión peyorativa del populismo, ¿no? Las izquierdas democráticas de América Latina, el día de hoy tenemos ya los 5 países más poblados, entre ellos Colombia por primera vez, México retoma su posición como líder de la región, mismo Brasil ahorita que retoma con Lula da Silva, Chile que comentabas, son países importantes en cuanto a población, mismo Argentina, ¿no? Que tiene sus situaciones económicas, finalmente nos lleva a ese crecimiento ideológico de la región. Lula da Silva, hay que comentarlo, llega diferente. ¿Por qué comento esto? Porque llega diferente, ahora tuvo que hacer alianzas con el centro, y esas alianzas no es una izquierda, vamos a llamarla pura progresista al 100%. Tuvieron que llegar con negociaciones para poder llegar al poder.
Lula da Silva tuvo que aliarse con quienes llegaron en el segundo o tercer lugar, precisamente para poder lograr ese más del 50% que comentabas, ¿no? En esta segunda vuelta. La primera vuelta la tuvieron el 2 de octubre, no alcanza más del 50% Lula da Silva, y el 30 de octubre hay esta segunda vuelta en la que bien comentaste, 51% ya con el voto. Y que tardó Bolsonaro ahí 24, casi 48 horas, ¿no? En reconocer, y que al día de hoy no lo ha reconocido como tal. De Bueno, hecho, dijo que lo reconocía, pero que no iba a salir a dar como un discurso a favor de Lula da Silva. exactamente, o sea, este discurso de 2 minutos en el cual solamente dice, sí, doy seguimiento como a mis compatriotas que me votaron por mí, y en comparación con los que tenemos directamente en el gobierno, ¿no? Oye, Manu, y en este sentido, pues bueno, ahí hablamos de cómo en el caso brasileño se da la segunda vuelta, ¿no? Y esta segunda vuelta, pues las implicaciones que tiene, ¿no? En ese caso, pues hablábamos de cómo incluso el equipo de Lula da Silva tuvo que hacer negociaciones con el centro para poder llegar al poder. Y esto es una de las propuestas que precisamente hablando del caso mexicano y la reforma democrática que se está iniciando, la discusión, habla precisamente el PAN de una propuesta de llevar a cabo precisamente la segunda vuelta para nuestro país. ¿Cómo ves? ¿En realidad sí podrá ser viable para el caso mexicano? ¿Y cuál es la intención por parte de la oposición de precisamente que se lleve a cabo la segunda vuelta en México? Mira, yo la veo como esa pizquita adicional que necesita la democracia mexicana. Yo sí la veo como una gran oportunidad. Es más, también esto que ya se empezó a hablar del voto electrónico. Creo que serían dos elementos importantes ahorita que se está discutiendo. Como bien comentabas al inicio, Brasil como tal tiene una población de 214 millones de brasileños como tal, del cual 170 millones salieron a votar, es su padrón electoral. Por lo tanto, su padrón electoral es mayor a la población mexicana. Aquí estamos hablando de 70, 80 millones de mexicanos, y también tienen una geografía muy parecida a la de México, zonas rurales un poco alejadas. O sea, creo que Brasil puso un claro ejemplo de que una democracia es posible gracias a las estructuras que se tienen. Y creo que vale la pena copiar esos elementos que hay. Uno es el voto electrónico y, como bien comentas, la segunda vuelta. En entrevista, Beatriz Paredes comentaba que si había segunda vuelta en la propuesta electoral, ella estaba dispuesta a discutirla y comentarla. Por lo tanto, ahí ya está como una primera señal de que es un elemento. En lo particular, creo que la segunda vuelta nos podría ayudar mucho a evitar esas incertidumbres que tuvimos, por ejemplo, en el 2006, ¿no? Con ese 0.6%, que al día de hoy muchos todavía siguen reconociendo que no hubo ni una pizca de fraude, ¿no? Y lo cual totalmente erróneo desde mi punto de vista. Sí, una burla. Nada más para también comentar que nos quedan 2 minutos, Manu. Algo muy importante también será el costo de la democracia, incluso pensando en el voto brasileño, que como comentas tiene un padrón electoral mucho más grande que el caso mexicano, nos superan también en una población, pero a pesar de eso, el costo del voto, por ejemplo, en el caso brasileño y en general en las democracias sanas, estamos hablando de $10 a menos, ¿no? Un poquito menos de $10, hay una variación. Pero en el caso mexicano estamos hablando de que el voto vale $25. Entonces, es casi el doble, lo cual nos habla de que, bueno, es muy costosa. No hemos logrado superar esta cuestión del PREP, no hemos logrado superar la cuestión de llevar el voto a prácticamente todos los rincones, y que además sea un voto que esté seguro, ¿no? Entonces sí habrán muchas cosas que, como podemos ver a través de los procesos democráticos de otros países, nos pueden dar como luz o camino por donde se puede ir y cómo se puede mejorar en nuestras democracias.
Sí, es correcto. Creo que ahí hay una gran oportunidad, un área importante para México, para América Latina. Y para cerrar solamente, creo que la izquierda que llega en este momento al poder América Latina, llega una izquierda diferente, por lo tanto se tiene que reconstruir también la misma derecha. Y esa derecha, vamos a ver qué resultados tiene y cómo se reestructura, porque al menos en México sigue sin haber una oposición significativa, ¿no? Y el claro ejemplo para Brasil es aquella reunión en Madrid de estos expresidentes, entre ellos el juez Moro, que quedó senador ahorita y es opositor del gobierno de Lula, ¿no? Así es, bueno, pues de esto hablaremos en el próximo programa. Agradecer como siempre su presencia. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra.